Hola a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. Hoy este vídeo va en especial para mi compañera Dani. Dani, para ti traigo una petición especial y tú me diste a elegir entre Persia y Egipto. Y yo me decidí por el Imperio Aquemenida. Y el Imperio Aquemenida es de origen persa. Y el primero, en concreto, el primer imperio persa. Así que en este caso cogemos cuadriga, lanza, casco y escudo y nos vamos a Persia. El Imperio Aquemenida es el nombre dado al primer y más extenso de los imperios de los persas, el cual se extendió por los territorios de los actuales estados de Irak e Irán, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Grecia y Egipto. Su expansión territorial comenzó durante el imperio del Ciro II, 559-530 a.C., con la anexión del reino medo, y alcanzó su máximo apogeo en el año 500 a.C., cuando llegó a abarcar parte de los territorios de los actuales estados de Libia, Bulgaria y Pakistán, así como ciertas áreas del Cáucaso, Sudán y Asia Central. Las grandes conquistas hicieron del imperio más grande en extensión hasta entonces. Su existencia concluyó en el 330 a.C., cuando el último de los reyes aquemenidas, Darío III, fue vencido por el conquistador macedonio Alejandro Magno. El imperio debe su nombre a la dinastía que lo gobernó durante unos siglos, los Aquemenidas, fundada por un personaje semilegendario, Aquémenes. En la historia de Occidente, el Imperio Aquemenida es conocido sobre todo por su condición de rival de los antiguos griegos, especialmente de los periodos, las guerras médicas y las campañas de Macedonia con Alejandro Magno. El imperio comenzó como un estado tributario de los medos, pero acabó conquistando el imperio medo y ampliando hasta abarcar Egipto y Asia Menor. Con Jerjes llegó casi a conquistar la antigua Grecia. Los aquemenidas fueron derrotados por el conquistador Alejandro Magno en los 330 a.C. Los partas pertenecían a los grupos iranios que se habían establecido siglos atrás en la meseta de Irán y habitaban la actual provincia de Fars, Irán, una región de tradicional influencia lemita. Se dedicaban de modo destacado a la cría de ganado, aunque con el tiempo fueron adaptando la agricultura. La historia de los primeros reyes persas, quienes habían vivido durante el siglo VII a.C. y la primera mitad del siglo VI a.C., es poco conocida. De acuerdo con la genealogía tradicional basada en la inscripción de Visintún de Darío I, 518 a.C., y en el historiador griego Heródoto de Halicarnaso, los persas habrían sido gobernados por la dinastía Aquemenida, fundada por su epónimo Aquémenes, antiguo persa Asimín, en el que tiene el espíritu de un seguidor. Le sucedió su hijo, Teispes, de quien se sabe, por inscripciones de sus sucesores, que utilizó el título de rey de Hassán. La dinastía se habría dividido entonces en dos linajes, uno comenzando por Ciro I, rey de Hassán, y continuado por su hijo Cambises I y su nieto Ciro el Grande, y otro por Ariarnes, bisabuelo de Darío I, y ciertas inscripciones se refieren a Ariaranes y a su hijo Aransems como reyes de Persia. Esto llevó a que se especulara sobre una supuesta división del reino de Teispes ante Ciro I y Ariaranes, quienes habían reinado respectivamente en Hassán y en Persia.
Durante el primer tercio del siglo V a.C., persas y griegos compitieron por el dominio sobre las ciudades griegas de Asia Menor, las costas del Mediterráneo y el control de los puertos comerciales, así como el acceso al trigo de las costas del Mar Negro. Estos conflictos fronterizos comenzaron con las sublevaciones jónicas e incluyeron incendios de Atenas por parte de los persas en represalia por la destrucción de Sardes. La primera fase comenzó en los 490 a.C. Consistió en una invasión por mar de un ejército persa enviado por Darío I. El ejército persa desembarcó en la Grecia continental, que protegía a las rebeldes colonias griegas bajo su ejía. Milcíades encabezó el ejército que partió a detener a los persas. Lo venció sorprendentemente en la batalla de Maratón del 490 a.C. Debido a esta derrota, el rey persa se vio obligado a fijar los límites de su imperio de nuevo en Asia Menor. A pesar de ello, para el siglo V a.C., los reyes aquemenidas gobernaban territorios que acababan aproximadamente en Irán, Irak, Armenia, Pakistán, Turquía, Bulgaria, gran parte de Grecia, Egipto, Siria, Pakistán, Jordania, Israel, Cisjordania, Líbano, Caucasia, zonas del Asia Central, Libia y el norte de Arabia. El imperio con el tiempo se convirtió en el más grande del mundo antiguo. Un dato muy a tener en cuenta, ya que siempre se habló del Imperio Romano, pero el primero más grande, como podéis ver, fue el Imperio Persa. Sigamos. La segunda fase de las guerras empezó en el 480 a.C., con una nueva invasión persa. El rey Jerjes I, 485-465 a.C., hijo de Darío I, despachó un ejército por tierra a Grecia, pero entró en esta por el norte sin encontrar apenas resistencia en Macedonia y Tesalia. Pero un pequeño contingente grupo lo detuvo durante 3 días en las Termópilas. Se trataba de un ejército de múltiples ciudades-estado griegas de aproximadamente 6.000 guerreros espartanos, tespios, tebanos, dirigidos por el rey de Esparta, Leónidas I. 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos acudidos por Teópulas en las Termópilas por Leónidas murieron en la batalla conteniendo a los persas, mientras el resto del ejército se retiraba hacia Ática. Tras ser traicionados por un griego que enseñó al enemigo un camino que le permitió atacarlos por la espalda. En la batalla naval simultánea en Artemismo, grandes tormentas destruyeron naves de los dos bandos. El enfrentamiento concluyó prematuramente cuando los griegos tuvieron noticia de la derrota de las Termópilas y se retiraron. Fue una victoria estratégica de los persas que les dio el control de Artemisio y el mar Egeo. A partir de entonces dominaron sin oposición. Después de su victoria en la batalla de las Termópilas, Jerjes saqueó Atenas, que había sido evacuada, y se preparó para enfrentarse a los griegos en el estratégico istmo de Corinto y en el Golfo Sarónico. Los habitantes de Atenas se habían refugiado en la pequeña isla de Salamina. Cuando los persas llegaron a Atenas, la incendiaron y marcharon hacia la isla. En el 480 a.C., los griegos obtuvieron una decisiva victoria en la batalla naval de Salamina, en la cual los pequeños y ágiles barcos atenienses derrotaron a los pesados y grandes barcos persas. El descalabro obligó a Jerjes a retirarse del Sardes. El ejército que dejó en Grecia al mando de Manonio fue destruido en el 479 a.C. en la batalla de Platea. La derrota final de los persas en Micala animó a las ciudades griegas de Asia a sublevarse y marcó el final de las guerras médicas y la expansión persa en Europa. Llegando al trono, por medios sangrientos, Artajerjes II, hijo de Artajerjes III, 359 a.C., 358 a.C., llegó al trono.
asegurando su posición mediante el asesinato de 8 de sus hermanastros. En el 343 a.C., Artajerjes III derrotó a Nestabeo II, expulsándolo de Egipto e hizo de Egipto de un nuevo sátrapa persa. Y en el 338 a.C., el mismo año en el que Felipe de Macedonia unió a los estados griegos por la fuerza, de tal manera allanó el camino a su hijo Alejandro, Artajerjes III murió de causas naturales, según las fuentes cuneiformes, pero según un historiador llamado Diodoro, Artajerjes fue asesinado por un ministro Bagoas. A Artajerjes III le sucedió su hijo Artajerjes IV. Arses, 338 a.C., 336 a.C. Antes de que pudiera actuar, fue también envenenado por Bagoas. Se dice que este mató con solo a todos los hijos de Arses, sino a muchos de los príncipes de la tierra. Bagoas hizo entonces a Darío III, 336-330 a.C., un sobrino de Artajerjes IV, ocupar el trono. Darío, aunque previamente sátrapa de Armenia, no tenía experiencia en el gobierno del imperio, pero en su primer año como emperador personalmente forzó a Bagoas a beber veneno. En 2 épocas diferentes, los aquemídas gobernaron Egipto, aunque por 2 veces los egipcios lograron una independencia temporal de Persia. Siguiendo la práctica de Mazón, los historiadores egipcios se refieren a los periodos en Egipto como la dinastía aquemenida, gobernada con la dinastía 27ª de Egipto, 525-404 a.C., hasta la muerte de Darío II, y la dinastía 31ª de Egipto, con 343 al 332 a.C., que comenzó después de Nestabeo II y fuese derrotado por el rey persa Artajerjes III. Esta segunda ocupación persa en Egipto acabó en el 332, cuando Alejandro Magno entró en Egipto y fue vendido como un libertador en el Egipto ocupado por los persas. Alejandro derrotó a los sárpatas occidentales en las batallas de Isos, 332 a.C., y en Guagamela, 331 a.C. Alejandro marchó sobre Susa, que en el mismo modo capituló y entregó un vasto tesoro, y Alejandro entonces marchó hacia el este a la Persópolis, que se rindió a principios de 330 a.C. Los soldados macedonios incendiaron la capital. Desde Persópolis, Alejandro se dirigió al norte Pasagargas, donde trató la tumba de Ciro II con respeto. Desde allí se dirigió a Ecbatana, donde Darío III se había refugiado. El rey persa fue apresado por Besos, su sátrapa bactriano y compatriota. Conforme se acercaba Alejandro, Besos y sus hombres asesinaron a Darío y luego se declararon a sí mismos sucesor de Darío como Artajerjes V, antes de retirarse a Asia Central para lanzar una campaña de guerrilla contra Alejandro. Abandonaron el cuerpo de Darío en el camino para retrasar a Alejandro, quien llevó a Persópolis para un entierro honroso. Al imperio aquemenida le sucedió el imperio seleucida, esto es, de los generales de Alejandro y sus descendientes, quien gobernaban Persia. A su vez, le sucedió la dinastía arsácida de Patria, en el noroeste de Irán, quien de manera bastante falaz señalaron a Artajerjes II como su antecesor, y Istak, uno de los reinos vasallos de los Sarcialias, sería derrotado por Patak, un sacerdote del templo. El hijo de Pavak, Andercher I, quien se nombró a sí mismo recuerdo de Artajerjes II, se rebeló contra los partos, los derrotó y siguió adelante para establecer el segundo imperio persa, 556 años más tarde del final del primero. En el imperio se hablaba una amplia variedad de lenguas. Los persas, al menos en la primera etapa del imperio, utilizaban el persa antiguo, el dialecto iraní de la rama tradicional, emplearon con el medo,
perteneciente al occidental. En principio los persas no utilizaban la escritura, y el persa antiguo solo comenzó a escribirse cuando, por orden de Darío I, se inventó una escritura cuneiforme ad hoc para la instrucción de visión. Un detalle más es que la capital de este imperio fue Babilonia y Persépolis. Bueno, Dani, este es para ti. Espero que te encante. Te voy a hacer también el de Egipto. Así que lo más seguro es que mañana te prepare ya tu nuevo video. Así que muchos besos, Dani. Mucha fuerza en el clan. Y muchas gracias por todo lo que estás haciendo por mí.